¿Saben ustedes que cuando somos niños no tenemos mucha capacidad de atención? Que la media está en torno a los 15 minutos y conforme nos vamos haciendo más mayores somos capaces de prestar más atención a las cosas. Pero ¿cuáles son las cosas importantes a las que les tenemos que prestar atención? Porque muchas veces se nos sube el santo al cielo, como decimos por aquí, por Andalucía. Manuel Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de atención. Vamos a intentar dar algunas pistas a los oyentes para que desarrollen, para que entrenen y por tanto mejoren su capacidad para atender. Y esto no es baladí, es que es importante porque de la atención van a colgar luego otra serie de capacidades mentales que si no tenemos desarrolladas nos van a crear dificultades. Así que vamos a entrenar la atención para que verdaderamente luego podamos desarrollar, por ejemplo, el control de las emociones, el control de lo que pensamos y el control, por tanto, también de lo que hacemos. ¿Y qué beneficios o qué parte positiva, además de las emociones, tiene que nosotros seamos unas personas muy atentas a las cosas que nos acontecen en nuestra vida? Pues mira, la primera consecuencia es que vamos a ser dueños de nuestras emociones y por tanto de lo que sentimos. Y vamos a poder sentir que estamos en el mundo con un sentido, es decir, con un control de la situación emocional y que por tanto podemos manipular cada circunstancia en la que estemos para salir bien parados nosotros y las personas que nos rodean. Esa es la primera consecuencia. Vamos a controlar bien cómo hacemos nuestro trabajo, vamos a controlar bien cómo estamos en los estudios si nos dedicamos a estudiar, vamos a estar atentos al entorno de amistades que tenemos, de relaciones que tenemos y por tanto nos va a beneficiar también en nuestra autoestima. Es un ciclo que es difícil saber por dónde empezar, pero que si empezamos por la atención, que es fácil de reconocer y es fácil de entrenar, mejoramos en toda esa serie de factores que he mencionado. Pues como somos gente que nos llama mucho conocer cuál es la opinión de los onubenses, nuestra compañera María del Mar ha estado también investigando y encuestando a algunos de ustedes precisamente sobre la atención. ¿Es Huelva o somos los onubenses personas atentas? Bueno, creo que sí. Creo que sí. No. Yo creo que no. Pues dependerá, ¿no?, de cada persona. No creo yo que maneje muy bien la atención, en mi caso específico. Creo que no. En principio creo que no. Hay muchos carismas que no cuadran cuando queremos atender o apreciar algo. Bueno, fijándome muy mucho en las cosas, ¿no? Prestando lo que verdaderamente es una atención, ¿no? Fijándote mucho en las cosas. Yo creo que eso es innato de la persona. Que cada uno tiene sus cualidades y echa cuenta lo que quiere. Pues se debe entrenar seguramente. Podemos estar algunos más fáciles o menos, pero se entrenará como todo. Creo que sí, porque la atención es un poco más de la educación y de la cultura y todo lo aprendemos, ¿no? Para mí son dos cosas distintas. Si la emoción es algo que no, me parece que no tiene nada que ver con la atención, ¿no? Es una cosa que va intrínseco en la persona y es una cosa emocional. No creo que tenga que ver algo con la atención, lógicamente, creo que no. Pues nunca me lo había preguntado, la verdad. No tengo idea, la verdad no sé qué responderte con sinceridad. No lo sé, no lo sé. Puede que alguien que sea menos emocional esté más facultado a tener más atención, pero no lo sé. A veces sí, a veces no, depende, ¿no? Según las circunstancias, el cuerpo muchas veces no nos coge con muchos ánimos y, en fin, todo puede ser. Uy, Manuel Jesús, creo que no somos muy atentos los onubenses, ¿no? Es que yo creo que de las facultades mentales es la más fácil de conocer, de reconocer y de practicar, pero al mismo tiempo no se conoce profundamente cómo esa facultad se relaciona con otras, como por ejemplo la atención. Y un ejemplo muy sencillo. Si tú quieres controlar la emoción que sientes, lo que tienes que hacer con toda facilidad es pensar, por ejemplo, tienes un problema, ¿no? Y resulta que el problema es que alguien llega tarde a una cita, ¿no? Tú empiezas a pensar y a centrar tu atención, aquí estamos hablando de una atención a un pensamiento, a que vas a perder el tiempo.
que no vas a poder hacer toda la serie de cosas que habíais quedado, o que vamos a llegar tarde al restaurante, al sitio donde ibas y no vamos a encontrar sitio, en fin, que hay que cambiar de planes. Pero si centraras tu atención, y entonces ¿cómo te sientes? Empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentirte nervioso, empiezas a perder el control. Pero si en cambio tu atención tú consiguieras centrarla, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un plan de nuevo, y cambias, y en vez de centrarte en la situación problema, te centras en lo que puedes controlar dentro de esa situación, tu estado de ánimo es totalmente distinto. Con lo cual, cambiando la atención del punto del pensamiento al que la dedicas, cambias tu emoción y tienes mayor control de la situación. Es básico, es un paradigma por el que todos hemos pasado, una experiencia que todos hemos vivido, pero que no somos conscientes de que la hemos vivido y de que la podemos controlar de esa manera. Por eso es importante que seamos conscientes de que no hay que manejar la emoción. No debo decir, tengo que calmarme. No, debo decir, ¿en qué voy a pensar que pueda yo controlar? Y entonces cuando controle, haré algo para que la realidad sea más como yo quiero, aceptando las limitaciones. Bueno, mi amigo va a llegar media hora tarde, pues voy a ver qué hacemos en vez de con las 2 horas que íbamos a quedar, con la hora que vamos a quedar. Y ya está. Y por tanto, aunque estaré contrariado, puedo controlar lo que pienso y por tanto al final lo que siento. ¿Y por qué, Manuel, nos cuesta muchas veces estar atentos, sobre todo a esas cosas que son importantes en la vida? ¿Por qué nos despistamos demasiado? Pues primero porque nos distrae el entorno, porque vivimos en un mundo lleno de estímulos por todos lados y que tratan de captar nuestra atención. La trata de captar la publicidad, la trata de captar los familiares y eso nos distrae. Pero también porque, decía un oyente, no, eso es innato. La atención o se tiene o no se tiene. Yo conozco gente que es capaz de controlar más su atención y otros que menos. Y más abunda en esto la idea de que hay niños, hay adultos que tienen un trastorno por déficit de atención. Bueno, pues no es así. La atención se tiene cuando se nace, pero se puede desarrollar. Alguien que entrene mucho, por ejemplo, la memoria, todos podemos concluir que tendrá más memoria. Pero eso mismo sucede con la atención, pero no somos conscientes porque en la escuela, en la educación, nadie nos ha dicho vamos a entrenar la atención explícitamente. En cambio sí sabemos que con las matemáticas, con los cálculos y tal, entrenamos la memoria. Bueno, pues la atención también la entrenamos. Claro, si fuéramos conscientes de que podemos entrenarla y de cómo entrenándola la desarrollamos, la practicaríamos más. Eso es importante, que la gente tome conciencia. Yo creo que por eso hoy la televisión, en esta sección de psicología, es una televisión de servicio público, porque la gente tiene que tomar conciencia de que tiene mucho más poder sobre la situación si piensa en lo que se puede controlar y, por tanto, tiene poder en la situación y en sus emociones, ¿no? La atención que también depende o varía según la edad que tengamos, ¿no? Claro, esa es otra. Es decir, pensamos, no nacemos con una atención y con esta nos morimos, sino que se desarrolla. Es una cuestión evolutiva, nuestro cerebro es muy flexible y no nacemos con el cerebro totalmente desarrollado. Y normalmente pensamos que a partir de determinada edad ya no se desarrolla, pero no está claro tampoco. Con lo cual, desarrollémosla. Es verdad que los niños dicen, hay una regla por ahí que dice que si tú le sumas 2 a la edad que tiene el niño, pues te da el número de minutos que puede el niño estar atento. Por ejemplo, un niño de 7 años podría estar atento 9 minutos. Aproximadamente. Fíjate lo que implica esto para un montón de cosas. Por ejemplo, para llevarlo al cine o para tenerlo en la escuela haciendo una actividad. Hay que programar actividades para esos niños que tengan esa duración, que haya descanso y que luego nos volvamos a meter. Pero es importante tomar conciencia de que a lo largo de la vida es algo que tenemos que desarrollar. Si no, no lo vamos a tener suficientemente desarrollado, ¿no? Pues para que ustedes lo tengan todo más claro, siempre intentamos esquematizárselo. Vamos a tratar de este tema que estamos hablando, de qué es la atención. Pregunta con respuesta. Pues ahí la tenéis escrita, ¿no? La atención es esa facultad que nos sirve para focalizar en 2 cosas. Una externa a nosotros y otra interna. La primera, sobre estímulos que están a nuestro alrededor. Por tanto, puedo atender, por ejemplo, a aquella luz, puedo atender a aquel sonido, puedo atender a este sabor de un determinado alimento. Algo exterior, algo que viene por los sentidos. Y segundo, el pensamiento. Puedo atender a un pensamiento u a otro. Y está claro que en función del pensamiento al que atienda, cambia mi emoción. No es lo mismo pensar qué agradable fue la cena de ayer con mis amigos, o pensar qué triste que mis amigos se van mañana, ya no los puedo volver a ver. Ahí también. Estímulos externos son a los que focalizamos la atención o estímulos internos. Para eso nos sirve la atención, que es una facultad mental. Sobre la atención. Eso es. Primero, clarísimo,
se aprende y se entrena, por tanto se desarrolla, ¿vale? Eso es que lo tengamos muy claro, no es innato como algunas personas pueden creer, y no somos esclavos de la que nos ha tocado en suerte, no, la podemos desarrollar, ¿vale? Y luego íntima conexión entre la atención y las emociones, como hemos explicado anteriormente. No nos preocupemos tanto de calmarnos, de sentir afecto por alguien o de tener una actitud positiva, no. Centrémonos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a pensar, y veremos cómo nuestra emoción cambia, pero automáticamente. Bueno, pues ya saben, ustedes estamos aprendiendo cada semana con Manuel Jesús. ¿Durante cuánto tiempo estamos atentos? Las reglas que hemos dicho antes, normalmente 2 minutos más que la edad que tenga el niño. Cuando hablamos de niños hasta los 15 años. A partir de ahí podemos estar atentos más tiempo, sobre todo en función de cómo nos hayamos entrenado. Y eso es importante. En función de nuestra profesión, por ejemplo, podremos estar también atentos selectivamente a áreas que nos interesan. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo un libro durante mucho tiempo con atención, pero también tengo que tener en cuenta que si meto descanso soy capaz de gestionarla mejor. Importante, no somos seres que cuando somos niños tenemos la atención demasiado larga. Las clases de 1 hora para niños suelen ser muy costosas de mantener. Así que seamos conscientes, educadores, padres, de que a los niños los metemos en una actividad 10 minutos, 15 minutos y ya estamos forzándola. Hay que meter descanso y luego continuar, ¿no? Bueno, lo que estamos aprendiendo. ¿La atención se puede entrenar? Pues sí, que sí. Para acá venía yo entrenando, digo, voy a hacer algunos ejercicios sencillísimos que puede hacer cualquiera en cualquier situación. Por ejemplo, vamos en el coche y los niños se nos ponen inquietos. Hagamos un juego de atención, por ejemplo, discriminativa y de atención selectiva. Digámosle a los niños, veo. ¿Qué ves? Pues una cosita, y los niños tienen que buscar. Ahí hay un elemento de discriminación y de atención. También la podemos entrenar cualquiera de nosotros, por ejemplo, haciendo un ejercicio de visualización, de visualizar en el entorno un estímulo que sea sobresaliente y centrarnos en él el máximo tiempo, intentando que el entorno no nos distraiga. Eso mismo podemos hacer en casa pues, con cualquier estímulo visual o auditivo. Por ejemplo, en una canción, centrémonos en un instrumento, intentemos discriminar en una canción, pues, yo qué sé, la guitarra o el bajo. Esos son ejercicios de atención y todo lo que hagamos nos va a beneficiar. Si queremos hacer un ejercicio de atención, por ejemplo, cojamos un texto y centrémonos en contar solamente la letra E, imagínate, o la letra F, y discriminarla renglón por renglón. Todo eso es muy fácil de hacer. Y sobre todo también relajante, ¿no? También, a veces sí. Y luego, el otro punto en el que tenemos que desarrollar es sobre nuestros pensamientos. Seamos conscientes de que nosotros somos los que mandamos en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos. Por tanto, elijamos pensamientos que queremos pensar. Porque a veces no pensamos en lo que nosotros queremos, sino lo que el entorno nos invita a pensar. Lo que nos invita a la publicidad o los amigos nos llaman y tal. Imagínate, ¿no? Cuando estamos navegando por el teléfono y vamos a mirar un teléfono y de repente dices, oye, espérate, voy a mirar, y entras a visitar una página web y vas de una a otra. Cuidado, eliges tú, con lo cual piensa qué quieres hacer y céntrate en eso. Entrena eso también. Bueno, pues tendremos a partir de ahora mucho más cuidado e intentaremos centrar nuestra atención en esas cosas más importantes. Pero, Rafa, por favor, sin agobio, pasémonoslo bien, juguemos también con la atención, que también estamos en una época de disfrutar, porque jugando aprendemos siempre más también. ¿Tú sabes dónde hay que prestar mañana mucha atención? Creo que mañana hay que portarse muy bien y acostarse muy tempranito, ¿no? Después de haber ido a la cabalgata, me imagino. Efectivamente, y de esa cabalgata de Reyes que les ofreceremos a todos ustedes a partir de las 3 de la tarde. En directo estaremos en las calles de Huelva, estaremos también en las calles de muchos pueblos de la provincia para que no se pierdan el más mínimo detalle de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, repartiendo ilusión, repartiendo juguetes y repartiendo caramelos. Y viendo la ilusión en la cara de los niños, ¿no? Y de los mayores. Bueno, Manuel Jesús, eso será mañana. Hoy estamos todavía a miércoles. Perfecto. Y tenemos mucha tarde por delante. Gracias y nos vemos de nuevo la semana que viene. Perfecto, hasta la semana que viene.